Hola a todos y sean muy bienvenidos a su curso de PHP. Estamos el día de hoy en la sesión número 6. Ya he creado la carpeta como lo hacemos en todas las sesiones previas. En esta ocasión veremos un tema llamado el manejo de funciones como iset y algunas funciones complementarias para trabajar con formularios. Comencemos. Para comenzar, yo ya tengo habilitado mi sham y está corriendo en el puerto, para mí, en el puerto 80. Por ello me voy a mi navegador y escribo localhost. Si usted tiene un puerto diferente, recordar poner dos puntos y el número del puerto que usted tenga. En este caso puede ser normalmente 8080. Como yo lo tengo en el 80, normal lo dejo así. Mi carpeta que se llama Oscar y la clase 6 que tenemos ahí. Ahora crearé un nuevo archivo con una extensión PHP. En este caso lo llamaré iset.php por ponerle un nombre. Y comenzaremos a trabajar con esto. Antes de comenzar, mira, es de notar que pondremos las instrucciones de PHP para que empecemos a trabajar. Lo que quiero explicar antes de trabajar con estas nuevas funciones es un elemento que lo he dejado puesto que no lo vimos con anterioridad, y es un operador llamado el operador ternario. Se llama operador ternario porque recibe tres valores. Bueno, en realidad es como un if o muy parecido a un if, y funciona de la siguiente manera. Normalmente se pone una expresión, aquí va una expresión, vamos a poner todo esto comentado, ok. Como he dicho, recibe una expresión que se va a evaluar, que debe retornar un valor verdadero o falso. Luego, en caso de ser falso, en caso de ser verdadero, perdón, retorna un valor si es verdadero. Ya se pone así, va a retornar esto un valor que sea verdadero, y en caso de ser falso se pone dos puntos, véase, y esto se ejecuta si el valor es falso. Y véase que es muy similar a un if, porque un if se dice si esta expresión es verdadera se hace algo, y si no se hace esto. A esto se le llama como operador ternario, y lo vamos a estar utilizando mucho en la programación con PHP. Eso es para evitarnos escribir un par de sentencias de tipo if. Veamos un ejemplo de ello. Por ejemplo, veamos una variable que le vamos a llamar valor, y vamos a evaluar una expresión matemática para poner algo. Recuerda que podemos poner cualquier cosa que tenga que puede responderse como verdadero o falso. Entonces yo voy a preguntar si 2 es igual a 2. Si es esto verdad, voy a retornar un valor. Este valor puede ser un dato de tipo string o puede ser un dato de tipo numérico. En este caso yo regresaré un valor de tipo string. Y yo le digo si 2 es igual a 2, voy a poner son iguales. En caso de que no lo sea, voy a responder no son iguales. Y para finalizar haré un eco y mandaré a imprimir el valor de la variable valor, que me va a decir si son iguales o no. Vamos a nuestro navegador, actualicemos y corramos el archivo que llamamos iset.php, y mire, me dice que son iguales. Esto es porque todos son igual a 2 y son iguales. Pero si yo le pusiera que 3 es igual a 2, esto es diferente y debe de decirme que no son iguales. Si actualizo esto, mire, no son iguales. Ya ve usted para qué podría utilizar iset. La verdad es que fíjese que es muy parecido a un if, pero es mucho más simple de utilizar y se escribe menos líneas de código. Para algunas cosas nos puede ir sirviendo. Bueno, antes de ver iset, veamos algunos elementos que nos podrían servir. Por ejemplo,
algunas funciones especiales. Así que veamos algunas funciones especiales. Funciones especiales. Algunas de las funciones especiales que vamos a ver el día de hoy es una función muy sencillita, por ejemplo, que se llama isNumeric. isNumeric nos va a servir para definir si un dato es numérico. Voy a poner esta función indica si un valor es numérico. Hagamos un ejemplo para que vea usted. Voy a definir una variable llamada número, y en la cual voy a poner un dato, por ejemplo 99, ¿ya? Y por acá voy a definir una otra variable que se llama isNumeric. Véase que diferente, ¿ya? isNumeric. Y dado que tenemos la función isNumeric, nos va a definir si este dato que yo tengo acá es numérico. Entonces ponemos número. Si es numérico, vamos a ocupar el proveedor tercero que aprendimos y decimos es un número. En caso de que sea numérico. En caso de que no sea numérico, diríamos no es un número. O numérico, perdón. No es numérico. Y mandaremos un echo y mandaríamos a escribir la variable $isNumeric. Y le vamos a poner un BR por acá, o mejor, sí, a este valor que tenemos aquí. Le vamos a poner un BR para que nos haga el salto de línea. Así. Y para el siguiente ejemplo que vamos a utilizar, voy a poner un BR para que ya no nos tengamos que usar. Así que véase. Nos debe decir si el dato es numérico o no es numérico. Si vamos a ver en nuestro ejemplo y actualizamos, dice que el dato es numérico. Eso es porque 99 es número. Pero qué tal si yo pongo 99.99. Esto es un número con cifras decimales. Si yo actualizo, me sigue diciendo que el dato es numérico. Entonces, en ocasiones va a haber necesidad de saber si el dato es numérico o no. Eso es para hacer validaciones de formularios. Pero ¿qué sucede? Bueno, pongamos un número más grande para hacer las comprobaciones. Seguimos actualizando y nos dice que es un número aún. ¿Y qué tal si le ponemos un valor de tipo string como esto? Y ahora actualicemos. Dice, mire, y sigue siendo numérico. Pero si yo le pongo una letra A por acá, y dice que ya no es numérico. ¿Ve la diferencia? Ahora, esto nos podría servir, como ya dije, para verificar si el dato es numérico o no. Una función que ayuda mucho. ¿Está? Veamos otra más. Y la nueva función que veremos es para definir si un valor es un dato entero. Para ello tenemos una funcioncita que se llama isIn. isIn, que la voy a poner acá, nos indica si un valor es entero. ¿Para qué podemos utilizar esto? Bueno, la podemos utilizar para un sinfín de utilidades. En este caso, cuando queremos un valor que escribimos, por ejemplo, cantidad de productos. Pero recuérdese que la cantidad de productos es un producto, dos productos, pero no es un producto y punto 3 del otro. Es uno o dos. ¿Ya? Entonces vamos a poner, por ejemplo, número 2, que es una variable definida con un diferente nombre. Y por acá le vamos a poner, la función se llama isIn, todo junto. Y acá definiríamos la función isIn para decir si es entero. Y la variable se llama número 2. También nos regresa un valor verdadero o falso. Así que la respuesta sería es entero o no es entero. ¿Está? Y mandarías a poner isIn, que es el resultado.
Y por acá nos hemos olvidado el punto y coma. Guardamos los cambios y ya. Véase que vamos a ponerlo, dice 99.99. Y digamos, si esto es un valor entero, vamos a ver. Y dice que no es un valor entero, es justamente. ¿Por qué no es un valor entero? Porque tenemos cifras decimales. Pero si yo pongo 99 tal cual, nos está diciendo que el valor es entero. Otra función isInt que podemos ir utilizando a la hora de hacer validación de formulario. Escribo todas estas funciones porque alguna de ellas va a ser vamos a tener necesidad de utilizarlos. Ya tenemos entero. Ahora, necesitamos saber, hay otra funcióncita más que vamos a ir conociendo que se llama isDouble. isDouble nos indica si un valor es doble o tiene cifras decimales. Entonces indica si un valor es doble. ¿Ya? Lo que vamos a hacer para agilizar los procesos, vamos a volver a copiar esta expresión, vamos a pegarlo, vamos a poner un número, por ejemplo 99, que es esto. Vamos a cambiar la variable porque ya las anteriores ya existen, esta sería la tercera, y la función es isDouble. Y ahora nuestra variable le vamos a poner isDouble, pero todo junto para que sea diferente. Y mandamos a poner. Recordar que esta función regresa un valor verdadero o falso, y por ende estamos ocupando pues el operador ternario. Diríamos es doble o no es doble. Ahí tenemos. Y casi siempre olvidamos el punto y coma por acá. Ahora sí, vamos a ver. Recuerde que sería 1, 2, 3, la cuarta expresión, la que sería el final, y nos dice que no es doble. ¿Ya? No es doble. Ok, vamos a ponerlo así. Y aquí teníamos un pequeño detalle. ¿Cuál es el pequeño detalle? Pues que no cambiamos, que aquí era la variable 3. ¿Está? Ahí está. Y recuerda que doble tiene que tener cifras decimales. Si lo hacemos, nos dice que es doble. Si le quitamos las cifras decimales, ya no sería doble, sería un entero. Y dice que no es doble. ¿Está? Y si le ponemos letra, pues con mucha más razón notaría que no es doble. ¿Ya? Ya casi estamos por terminar con estas funcioncitas chiquititas. Y por último tenemos una función que nos dice si un dato es de tipo string y se llama la función isString. isString nos va a indicar si un elemento es de tipo texto. Indica si un elemento es de tipo texto. Normal, vamos a hacer lo mismo y nos vamos a valer del operador ternario y vamos a cambiar aquí. Recuerde, le ponemos 4 a la variable para que sea diferente, 4 para agilizar, y cambiamos el nombre de la función isString. Luego hacemos lo mismo por acá y recuerde que tiene que tener un nombre diferente y le ponemos isString. Y aquí le vamos a decir que esto es texto o no es texto. ¿Está? Hasta el momento está igual. Recuerde, hemos puesto un valor, por ejemplo, 99 y 99 no es texto. Si actualizamos, fíjate que no es texto. Pero si yo pongo un string como este y digo, por ejemplo, Oscar, esto es un texto porque va en doble comilla. Y nos dice que es texto. ¿Está? Vale. Ahí tenemos un par de elementos que nos pueden ser de utilidad. Ahora muy bien. El último, y para finalizar, vamos a ver otro más y que se llama el operador isNull. isNull
nos va a ayudar para cuando queramos saber si un elemento es de tipo nulo. ¿Qué significa esto que sea de tipo nulo? Significa que ese elemento no existe o que no está definido en su espacio de memoria. Hagamos algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos esto. Vamos a cambiar al operador 5 y lo vamos a decir que es nulo y que no es nulo. Vea, estamos haciendo lo mismo. Aquí definimos is null. Vea, cambiamos el operador a 5 y aquí definimos is null también y cambiamos por acá. Veamos qué va a pasar. ¿Qué va a decir esto? Y dice que no es nulo. ¿Por qué no es nulo? Porque está definido en espacio de memoria. Vea, tiene asignado un valor. ¿Y qué pasa si yo le asigno, por ejemplo, un número entero? Como yo le he asignado un número entero, dice no es nulo, pues que contiene algo. Pero si la variable no existiera, la variable 5, vea que no existe. Y cuando no existe la variable, nos está generando un error. Pero también nos dice que es nulo. Vea que nos está diciendo que es nulo. Esto nos está generando un error y dice la variable no está definida. Estos errores que aparecen aquí aparecen porque nuestro servidor sham está programado para que habilite estos elementos cuando no existen. ¿Ya? Y nos está diciendo más o menos en la línea 32. ¿Dónde está la línea 32? Es esto, cuando tenemos el valor acá. Así que ahí nos está generando el kernel. Actualizar. Véase, voy a incluir un nuevo operador. Y ese nuevo operador se llama el operador de arroba. ¿Qué está pasando con este operador de arroba? Bueno, fíjese muy bien. Cuando yo tengo un elemento que no existe, porque la variable número 5 no existe, y yo la estoy verificando con una función que diga, hey, verifica si eso es nulo. Cuando eso sucede, nos da el resultado, dice no es nulo, pero nos manda mensajes como esto, un poco extraños. Estos se llaman warning. Y esto nos está indicando un error. Esto lo hace el navegador. Pero estos son mensajitos de advertencia que nosotros podemos quitar. ¿Cuándo vamos a quitarlo? Cuando nos aparezca esto, y lo podemos hacer agrede, porque en algunas ocasiones queremos imprimir algunas cosas, dejar una variable, por ejemplo, que imprima cuando hayan errores, pero que al principio se muestre, pero como no existe ningún error, los errores no existen, y que no salga esto. Así que podemos ocupar el operador arroba, se hace donde tenemos la variable que yo sabemos que previamente puede que no exista, y le ponemos arroba. Véase, lo anteponemos un arroba para decirle que no quiero que me muestre este error. Lo hago, actualizo y ya tenemos. Bastante sencillo, ¿no lo creen? Bueno, con esto ya tenemos casi todos los elementos habidos y por haber que vamos a utilizar. Hay algunos operadores más o funciones que veremos más adelante, como por ejemplo los operadores de isArray para verificar que un número es un array. Aún no lo veremos porque todavía no hemos definido los conceptos de array. Por el momento comentaré todo esto porque necesito explicar el operador isSet. Así que comentaré todo esto para que sea ignorado. Ya está. Bueno, ¿para qué nos va a servir el operador isSet? Y bueno, el operador isSet nos va a servir para cuando una variable exista o no. Bueno, creo que hice mal en comentar todo esto. Voy a descomentar mientras tanto. No, lo voy a dejar así y solo voy a agregar el operador en la parte de abajo. Así que vamos a copiar esto así. Después lo comento todo. Vamos a variar la variable llamada isSet. isSet nos define si una variable está definida en el espacio de memoria o no. Para eso nos va a definir isSet. Así que vamos a agregar para que existe. isSet
indica como true si una variable existe y false en caso contrario. Para eso nos va a definir iSet. Nos va a indicar si una variable existe o no. Veamos este ejemplo. Véase, vamos a ponerle iSet. Y se define así. iSet, creo que lo expuse bien. Sí, iSet. iSet nos indica si una variable existe o no. Entonces lo que vamos a decir, vamos a poner existe. Y por acá le vamos a poner que no existe. ¿Ya? Y le vamos a poner por acá, le vamos a cambiar nombre como hemos hecho hasta el momento. Le vamos a poner iSet. Y por acá también le pondremos iSet. Actualizamos esto. Y dice, no existe. Vea, la variable esta no existe. Pero véase que ya no estoy poniendo el operador de la arroba. Y no me está lanzando warning. Aunque estoy utilizando esa variable, no me está lanzando warning. Porque fíjate que es muy parecido el null al iSet. Lo único que el operador iSet tiene incluido dentro de él un operador de arroba en esta función. ¿Y qué pasaría si definimos la variable número 5? Si la variable número 5 ya existe y le ponemos un valor de 4 o un valor de texto cualquiera, la variable ya existiría en memoria. Y como ya existe en memoria, debería de lanzar otro elemento. Y ese existe. Pero ¿qué pasa si esta variable tiene asignado nada? Sigue existiendo. Y si le asignamos un valor de nulo, es null, dice no existe. ¿Cuándo se tiene un valor de nulo? Cuando la variable no exista. ¿Sí se entiende? Ahora bien, es importante reconocer que el iSet va a ser uno de los elementos que más vamos a estar utilizando. Veamos un ejemplo más concreto del operador iSet. Oh, no, dejémoslo ese espacio. Para ello voy a crear un HTML normal, voy a dejar comentariado todo esto y voy a crear un HTML normal. Vamos a crear un HTML5, que sería esto. Y ahora crearé un formulario, un form. ¿Ya está? Tenemos un formulario en el cual voy a poner una lista pequeñita de nada más 3 elementos. Así. Y aquí voy a agregar nada más un nombre con un input de tipo text, a la cual le llamaré nombre. Ahora voy a crear un apellido, también una variable de tipo, un elemento de tipo input de tipo text. Text, ahí está. Y a este le llamaré name, apellido. Para finalizar, un botón de submit. Así que vamos a poner un input type submit, que se llame enviar. Enviar. Y el name también se llama enviar. Ahí tenemos nuestro formulario. Ahora vamos a ocupar un método especial para enviar los elementos y vamos a usar el elemento get. Y en la opción vamos a mandar a datos.php. Datos.php no está definido, así que lo voy a crear. Datos.php. Y tenemos por acá datos.php. Hagamos la prueba de nuestro formulario. Véase, voy a escribir aquí, buscar, Rovira,
Le damos a enviar para ver que todo está funcionando y denote que aquí viene la información. Denote, viene tanto el nombre como el apellido y también viene el botón enviar. ¿Está? Ahora, venemos el botón enviar. ¿Todo bien hasta aquí? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer algunas validaciones en el método.php. Nosotros podemos hacer, véase que cuando le damos a enviar, nos envía toda esta información. Pero si nosotros no conocemos la URL, podríamos hacer esto. Y denote que nosotros podríamos tener un login por aquí y una página de inicio que sería esta, donde está recibiendo la información. Pero queríamos proteger la información de tal manera que solo funcione cuando está sucediendo algo. Entonces eso podríamos hacerlo bastante fácil. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a proteger toda esta información. Para ello nos valdríamos del método isSet. Hagamos algunas pruebas. Sé que vamos a adelantarnos un poquito porque necesitaremos de una instrucción llamado if, que es un condicional. El if funciona de la siguiente manera: si una condición es verdadera, se hace lo que está dentro del if. Así de sencillo. No voy a ahondar mucho en el if porque lo veremos en otras sesiones, así que nada más hacer un ejemplito. Lo que voy a hacer es poner un if sencillito y poner acá, por ejemplo, isSet, primero el código PHP. Aquí. Y ahora vamos a poner un isSet, un if, si la condición que voy a poner es verdadera, isSet, y digo, si has presionado el botón que se llama enviar, véase que el botón se llama, le pusimos name enviar. Si tú has presionado ese botón y el botón viene con $get, $get, si has presionado este botón, véase, vamos a hacer un bloque de código y le vamos a decir echo un h1. Cerramos el H1. Cerramos el H1 y le dimos bienvenido. Así de sencillo. Ya. Ahora, si le damos aquí, le damos a enviar y dice bienvenido. Vea que es bastante sencillo. Y todavía, bueno, ¿qué tal si capturamos bienvenido, $get, y le ponemos el nombre? Lo podemos hacer así o podemos definir una variable llamada nombre, así, $nombre, de esta manera. También podemos poner $apellido igual a $get apellido. Aquí sería $nombre, $apellido. Damos los cambios, le damos a enviar y dice bienvenido Oscar Rovira. Ok, pero véase qué hubiera pasado si yo me conozco esta URL y le doy nada más así. Vea que no está pasando nada. Sigue quedando en la página acá, pero realmente no está pasando nada porque no está entrando en esta condicional. ¿De nota? Y esto es porque el isSet o los elementos que vienen al arquearte de arriba, el elemento enviar no está funcionando o no existe. ¿Ya? ¿Para qué podríamos hacer eso? Bueno, para hacer algunas validaciones donde, por ejemplo, si existe un usuario, si está logueado, y si no está logueado, enviar a otra parte. Ahora bien, no he explicado esto un poquito del if, y el if tiene una llavecita abierta y una llavecita cerrada. Si se fija usted, eso indica todo esto que está dentro de este se llama un bloque y se va a ejecutar en caso de esta condición ser verdadera. Otra forma de hacer esto es de la siguiente manera: es poner dos puntos y decir end if. Significa, para no poner las llaves, esto empieza aquí y termina aquí. Y es exactamente lo mismo. Normalmente yo prefiero poner esta
otra nomenclatura porque lo de las llaves se vuelve un tanto complicado, pero ya es al gusto suyo. Ahora, ¿y qué pasa si esto no existe? Si esto no existe, podríamos hacer de la siguiente manera. Como he dicho, vamos a hacer o solamente end if, porque explicaré más de esos if en otra sesión. Para negar esto, vamos a hacer así. Esto significa si esto no existe. Ok, veamos. ¿Qué está pasando? Más fácil. Veamos qué está pasando. If. Ok, sí, nos está dando un problema esto. Vamos a hacerlo de la manera antigua. Porque de la manera antigua nos aseguramos que no funcione, no pase estas cosas. Lo que pasa es que no me quiero meter con los otros elementos. Así que vamos a dejarlo así. Y vamos a poner otro operador acá. Y le vamos a poner un signo de admiración. Esto significa, por ejemplo, que no está bien él. Así que vamos a decirle, por ejemplo, con H1. Cerramos el H1 y le decimos H1. No tienes permisos. Y cerramos por acá. Si eché la URL, ve así, me dice no tienes permiso. Si subiera todos los datos, le doy a actualizar, le doy a enviar. Dice hola, bienvenido a Oscar Rovira. Si borro esto, me dice no tienes permiso. ¿Ya? Véase que la misma página está mostrando cosas diferentes. ¿Lo denota? Ahora, aquí el pequeño detalle. Normalmente si no tiene permiso, lo que deberíamos de hacer es redireccionar a la página index. ¿Está? Así que vemos la última instrucción que podríamos utilizar con esto. Para hacer esto, normalmente deberíamos redireccionar antes de cualquier cosa. Así que lo iremos aquí. Para mandar el index podemos hacer de dos formas. Podemos hacer un header, es una función que nos indica redireccionar. Un header es redireccionar, pero para redireccionar vamos a poner location, dos puntos, y le decimos a dónde nos redirige. Queremos redirigir a iset.php porque usted no tiene permiso. Y por acá, véase, estamos en datos.php, pero como no tengo permisos, mire, me envía al iset. Si le doy Oscar Rovira, le doy a enviar, me dice Oscar Rovira. Si borro la variable y no existe, me redirige. Ya está, una poquita validación que estamos haciendo. Esto lo hacemos con el iset. Cuidado con esto. Con el header puedo redirigir, pero si hay un eco antes del header o algo que imprime en pantalla, vea aquí lo que estoy haciendo. Voy a poner aquí valores. Y así que cuidado con el eco. Mire, voy a borrar las variables. Y si borramos, redirigía, ¿verdad? Pero véase ahora. ¿Ya? Sí nos está redirigiendo. Pero realmente no siempre lo hace. Y eso va a depender de la configuración que tengamos en nuestro servidor. Ah, perdón. Voy a borrar aquí. PHP. Vean, sí nos está redirigiendo, pero no siempre. Así que cuidado con esto. El header no siempre funciona. Y para evitar tener complicaciones con el header, intente no tener ninguna salida en pantalla antes de un header. Y si tiene que tener salidas en pantalla, otro mecanismo para hacer redirección es el siguiente. Es utilizar un echo y con un JavaScript. De la siguiente manera, un script, cerramos el script y aquí ponemos location.href y le decimos la página en que redirigimos, en este caso iset.php.
Esto es porque estamos redirigiendo con JavaScript. Así que si le damos enviar, ok, nos faltó un punto y coma en la línea 5. Así, exacto. Y actualizamos, pero borramos todas las cosas para que nos redirija. Y vea, nos está redirigiendo. Dos maneras para redirigir, ya sea con header o ya sea con echo, y utilizando un JavaScript. Ahí tenemos. Ahora bien, nosotros podemos utilizar el iset para hacer diferentes funciones. Ya vea que se mostraba una información o se podía mostrar otra información. Y podríamos tener páginas completas que funcionen cuando algo funciona o cuando no. Ya lo tiene usted ahí. Vamos a quedar acá. Espero que les sirva. Nos vemos a la siguiente.